¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al devocional con el pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Hola, Dios te bendiga. Gracias de nuevo por acompañarme. Estamos revisando la epístola de Judas y específicamente en estos episodios estamos hablando de los 3 ejemplos de apostasía que Judas presenta en los versos 5 al 7. Estamos revisando el primero, que es el pueblo de Israel. El escritor de Hebreos hace referencia a la conducta del pueblo de Israel durante su camino en el desierto, y él señala en Hebreos 3 del 12 al 19 su incredulidad, la forma como se separaron de Dios, su endurecimiento, su provocación, su pecado y finalmente su desobediencia. Ahora, yo quiero que veamos la respuesta de Dios a tal incredulidad. Vamos a revisar lo que Salmo 95, 10 y 11 nos dice. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Lo que quiero que observemos es que Israel se acostumbró a las manifestaciones de Dios, pero realmente nunca creyó a Dios. ¿Cuánto debemos entender que los milagros y los prodigios no aseguran que creamos en Dios? A veces el Evangelio es presentado aún en nuestros días desde esta tendencia de ven y recibe tu milagro, ven y el Señor obrará, ven y el Señor hará tal o cual manifestación, pero nunca hay un llamado al arrepentimiento, pero nunca hay un llamado a poner la fe, la confianza en el Señor Jesucristo. Yo creo que debemos reconocer en el ejemplo de Israel que el resultado de la incredulidad fue la destrucción. Esta destrucción se usa en referencia al juicio de Dios sobre los inicuos y el destino final de ellos. Por lo tanto, yo creo que el llamado, cuando ves el ejemplo de Israel, es que debemos abandonar lo que se ha llamado un cristianismo nominal, un cristianismo que nunca cree realmente en el Señor, que no obedece su palabra, que no ora, que no hace nada en lo absoluto por crecer espiritualmente. Cuidado si estás en esa condición, porque si estás en esa condición, simplemente es porque no has nacido de nuevo realmente. Cuidado con seguir las pisadas de Israel. Nosotros ahora, por la gracia de Dios, somos el pueblo de Dios, que hemos sido salvados, que hemos sido rescatados de la esclavitud espiritual, pero que somos llamados a obedecer la palabra de Dios y a no seguir las pisadas de un Israel apóstata, que no obedeció realmente al Señor. El segundo ejemplo de apostasía que tenemos en estos versos son los ángeles que pecaron. Bueno, hay varias interpretaciones acerca de esos ángeles que pecaron, y el capítulo 6 de Génesis introduce una idea que ha sido por lo más polémica en cuanto a los ángeles. La expresión de que los hijos de Dios intimaron, cohabitaron con las hijas de los hombres, realmente viene de la literatura judía, más específicamente del libro de el primer libro de Enoch. La pregunta es, ¿cómo podrían tener relaciones los ángeles si son espíritus? Entonces, bueno, ha habido toda una serie de interpretaciones. La razón
de lo que quiero decir es que simplemente una lectura natural de ese pasaje te hace ver que los hijos de Dios es la descendencia de Set, las hijas de los hombres es la descendencia de Caín. Claramente Dios había hablado de que estas no deberían de ser mezcladas para preservar la promesa, pero cuando ellos se mezclaron, la expresión hebrea Nefalim habla de gigantes, sí, pero más que gigantes, habla de tiranos, gente que quiso pervertir y quiso obtener el poder solamente para ellos y comenzar a presentar una tiranía a partir de los acontecimientos que observamos en Génesis capítulo 6. Ahora, la expresión no guardaron que usa Judas es el verbo tereo, significa no vigilaron, no cuidaron esmeradamente, no custodiaron. Representa los dos lados de la protección cristiana. Me refiero por un lado al cuidado de Dios sobre nosotros y por otro lado el cuidado que nosotros mismos debemos ejercitar y cuidado en el que tenemos que disciplinarnos. Dios guardará a quien procura guardarse para Él. Eso es importante que podamos reconocerlo, que el Señor extiende su gracia sobre nuestras vidas de una manera maravillosa y portentosa, guardándonos para Él. Y yo creo que eso nos debe llamar claramente la atención de lo que nosotros tenemos delante de nosotros. ¿Quiénes son los ángeles que no guardaron su dignidad? Bueno, estos ángeles vivían en una condición santa y justa, se llamaron hijos de Dios, fueron hechos mayor que los hombres, eran comparados con las estrellas de la mañana, habitaron en el trono, en dominios, principados y potestades, tuvieron conocimiento y poder, miraban el rostro de Dios y gozaban de su presencia. Lo que quiero que observemos es que a pesar de todos sus privilegios, los ángeles desarrollaron o cultivaron orgullo, que es querer saber más que Dios, y desearon lo prohibido. Eso los llevó a la bancarrota espiritual. Así que yo quiero observar cómo es que ellos abandonaron el propósito para el cual Dios los había creado. Abandonar el propósito para el cual Dios nos ha creado es apostasía. Estos ángeles se dieron fácilmente a pasiones desordenadas, como desear ser o desear tener un lugar que Dios no les dio, con trágicos resultados. Mira lo que Pedro dice en segunda carta de Pedro 2, verso 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó en prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Bueno, es que el pecado siempre causa que el hombre abandone a Dios. El pecado siempre logra que nos alejemos de su morada. El castigo es que ellos están encarcelados en prisiones y en espera del gran día del juicio, tanto para ellos como para los impíos. Yo creo que cuando piensas en la manera estrepitosa como los ángeles cayeron de la morada celestial, eso nos debe hacer reflexionar, nos debe hacer pensar que no es más importante lo que haces o tu posición que lo que realmente determinará la victoria. Lo que determina la victoria en nuestra vida es una vida de obediencia a Dios, una vida de sometimiento a la autoridad divina. Entonces, cuidado cuando nos jactamos de una unción, de una posición en el ministerio, de una experiencia religiosa, como si eso fuera todo. A veces la gente me sorprende cómo se puede jactar de cosas que realmente no tienen sentido
cuando lo que Dios realmente busca de nosotros es una vida de obediencia y una vida de sometimiento a la autoridad divina. El tercer ejemplo que tenemos claramente es el ejemplo de Sodoma y Gomorra. La historia de Sodoma es aproximadamente unos 450 años después del diluvio. Sodoma significa quemazón y Gomorra significa sumergido. Son citadas en la Biblia como muestra de corrupción, de juicio y de asolamiento. Lo podemos ver allí en Génesis 3:13. Malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Podemos verlo en el 18:20. El pecado de ellos se había agravado en gran manera. O lo podemos ver en el 19:13. El pecado contra ellos había subido de punto delante de Jehová. Estas eran ciudades que fueron muy bendecidas por Dios, según Génesis 13:10. Gozaban de prosperidad material, pero el juicio de Dios llegó a ellos por causa de su pecado. Génesis 19, 24, 28. Esto me hace pensar que debemos tener cuidado de la manera como tratamos la bendición material o la bendición visible, ya que esto nunca ha sido la evidencia de la seguridad eterna. Un ejemplo es la famosa doctrina de fe y prosperidad en nuestros días, que enfatiza en las riquezas materiales, pero deja de lado las riquezas espirituales. Así que yo creo que en estos 3 ejemplos de apostasía tenemos fuertes exhortaciones y advertencias para nosotros. ¿Por qué debemos cuidar nuestra caminar en el Señor y por qué debemos pelear, contender ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos? Vamos a orar. Padre, gracias esta mañana por tu inmenso amor. Gracias por cuidarnos, por preservarnos, por alinearnos a tu voluntad. Somos tan privilegiados de tenerte, somos tan privilegiados de poder reconocer tu buena mano sobre nuestras vidas y de poder reconocer que tú estás obrando de una manera especial para nosotros. Así que yo ruego que tú sigas hablándonos claramente por medio de tu palabra y advirtiéndonos de esta necesidad de escuchar tu palabra y de someternos a ella. En el nombre de Jesús es que nosotros oramos esta mañana y asimismo pedimos tu bendición en el día que hoy iniciamos. En Jesucristo te damos gracias, Señor. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.